había una cosa que encontré entre mis apuntes y es una cita de mensajes selectos. Solamente lo tengo escrito a lápiz, es decir, con lapicero. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 25. Se llama La Fundación de Nuestra Fe. Este artículo fue publicado en 1904. Y dice, el Señor va a poner nueva, vital fuerza en su trabajo, mientras agentes humanos obedecen el comando de avanzar y proclamar la verdad. Aquel que declaró que su verdad brillaría por siempre, proclamará esta verdad a través de mensajeros fieles, quienes darán a la trompeta un sonido certero. La verdad será criticada, despreciada y ridiculizada, pero mientras más de cerca se le examine y pruebe, tanto más resplandeciente brillará. Y está en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 201.1. A ver si lo puedo escribir aquí para que lo vean. ¿Lo puede repetir otra vez? ¿Dónde está eso? Lo quería poner en la pantalla. Ok. Mensajes Selectos. Lo puse en minúscula, pero no importa, ya entienden. 201.1. Y la última parte me gusta mucho porque dice que puede ser que sea criticada la verdad, despreciada y ridiculizada, pero mientras más de cerca se le examine y pruebe, tanto más resplandeciente brillará. Y eso es lo que para mí personalmente sucede cuando estudiamos las líneas de reforma y este mensaje de el mensaje de el clamor de medianoche, que está muy lindo. Y bueno, estuvimos el fin de semana pasado en Suiza, en la casa de una hermana allí, y comenzamos el viernes de noche. Se hicieron diferentes preguntas, pero la pregunta predominante, y bueno, la verdad que no recuerdo otra, es que, se preguntó qué componentes proféticos y morales se pueden ver en cada una de los hitos. Entonces, por eso está aquí la línea primera. Y ahora voy a buscar para dibujar, a ver si puedo dibujar un hito. No sé si lo sé hacer. Parece que esto hay que practicarlo con anterioridad, pero no sabía cómo hacerlo si no estaba en Zoom. Y esta primera hito lo conocemos como 1989. Y a ver cómo se hace. No sé si tardamos mucho más así, o si prefieren que más bien les cuento leído, o es que me parece que tardo mucho. Ya, entonces no hay problema. ¿Cómo se siente más confortable, hermana? ¿Lo cuenta? ¿Está bien? O lo que también puede hacer, abrir Dice, un documento Word, donde usted simplemente, como en una lista de puntos, usted oh, escribe las fechas. sí, ya lo había hecho, pero aquí está. Aquí está, ¿no? ¿Lo ven? Sí, muy bien. Ok. Bueno, la desventaja es que no sé escribir arriba de esto. No sé si tampoco se puede.
Pero bueno, allí pone que teníamos una línea, la línea de los sacerdotes, y dibujamos las 4 primeros hitos, que fueron 1989, 9/11, o como se dice, 11 de septiembre, el año 2001, y luego 2014 y 2019. Luego, en cada una de, no sé si sería tal vez más fácil si ustedes allá en su casa cogen un papel y dibujan una línea. Yo les voy diciendo cómo se hace y ustedes lo van haciendo para que lo puedan entender mejor, si les parece bien, porque supongo que así nos rinde más el tiempo. Yo también lo estoy Ok, haciendo, lo puedo ¿vale? hacer, hermana. En Si quieres, 1908, disculpa, ahorita dice usted mismo, ¿no? ¿qué me querías decir? Ahorita usted quería que alguien dibuje una línea para... No sé si, bueno, es que yo funciono muy bien con papel. Así como antes, es decir, más arcaico, pero em, yo pensaba que tal vez si cada quien cogía un papel y lo Ok, dibujaba, o si alguien lo podía hacer aquí, pues puede hacerlo. pues esa era mi sugerencia, que yo hago un Ay, dibujo. sí, buena idea. Sí, sí, sí. ¿Sigo o espero? Un momento, ahorita voy a compartirla. Solamente usted tiene que dejar de compartir su pantalla para que yo pueda compartir mi pantalla. Ok, bien. Ujú. Es Entonces, ¿qué tengo que hacer? En donde dice parar. parar de compartir. Ok. Oh, creo que la puse, pero ¿Está bien? ok, muy bien. Lo que pasa es que, ok, yo voy a tratar de poner esto porque lo que tengo escrito. ¿Ahora estoy compartiendo o no? Hermano, tal vez mejor así, así nomás usted continúa y después arreglamos para la siguiente presentación con los dibujos, ¿ya? No se Ay, preocupe. sí, disculpen. Es que he tratado de mandarlo a mi móvil para poderlo ver en el móvil y no me salía. Mm, bueno, entonces tenemos las 4 hitos y en cada uno de esos hitos podemos ver o se puede escribir esa era la pregunta, ¿no? Que en cada hito, ¿cómo se pueden ver los componentes morales y proféticos de cada hito? Entonces, lo que primero hicimos fue dibujarlo en cada uno o escribirlo y pensar o hablamos sobre cuál es nuestra prueba. Resulta que antes, bueno, lo que hicimos fue comparar y contrastar los 2 tipos de prueba, prueba profética o prueba moral. Antes se decía en el movimiento que nuestra prueba era una prueba profética. Y ahora viene la pregunta si, ¿qué significa ah, am, mm, los principios? ¿Qué queremos decir con que es una prueba profética o moral? Entonces llegamos a la conclusión que eran principios para saber qué es bien y qué es mal con respecto a la relación entre el hombre y Dios o entre el humano y Dios.
Y si la prueba fuese del tipo moral, entonces era igual. Pero la diferencia estaba en que la prueba moral, cuando se toma desde el punto de vista profético, es basado en tiempo, y la prueba moral, basada solo en la moral, no tiene que ver con el factor tiempo. Yo quería que lo habláramos porque al hacer este resumen me daba cuenta que creo que no lo entiendo. Entonces, si alguien lo puede entender, ¿sí me lo puede explicar? ¿Puede repetir, hermana? Bueno, mira, la pregunta era que cuando comparamos si la prueba es de tipo profética o de tipo moral, encontrábamos que ambas se basan en definir los principios correctos o falsos en la relación entre el humano y Dios. Pero resulta que cuando comparamos las dos, el de tipo profético, que la llamamos moral uno, em, es, es una moral basado en el factor tiempo. Pero en el del tipo moral, cuando la prueba es de tipo moral, no se basa en el factor tiempo. Y cuando estaba escribiendo esto, o cuando estaba haciendo este resumen, me daba cuenta que no lo entendí. Y quería preguntar si alguien tenía una idea clara o una mejor idea para poder definirlo. Supongo que ahora tendríamos que continuar porque creo que nadie tiene una idea clara de qué significa eso. Habíamos la clase de la semana pasada hablado de que antes, cuando pones una balanza, em, antes en el movimiento hacíamos peso o hacíamos hincapié en que la moral, em, mm, bueno, no voy a poner moral uno, moral 2, mejor no, porque creo que nos podemos confundir. Hacíamos hincapié era en la profecía. Em, ah, ah, la iglesia adventista, sin embargo, o cuando estábamos solamente en la iglesia adventista, hacíamos hincapié en que la moral era lo más importante. Y em, llegamos a la conclusión de que tanto la profecía como la moral tienen importancia y que ambas deben ir igual. La relación entre ambas tiene que ser equilibrada. Em, y bueno, se hacía comparación con lo que era un péndulo, que va de un lado primero y luego se devuelve al lado opuesto y tarda un tiempo en llegar a quedarse en el centro. Y bueno, me supongo que eso es lo que estamos viviendo ahora. Em, Luego continuamos para continuar respondiendo la respuesta. Hicimos para continuar respondiendo la pregunta, perdón, em, hicimos una línea que es la línea de los
de los sacerdotes, en la cual empezábamos a rellenar los espacios en cada dispensación. Y encontrábamos que cuando tenemos esta línea de los sacerdotes, encontramos que se puede ver un patrón repetitivo. Y como bien sabemos, bueno, yo voy a nombrar simplemente la primera nada más, sabiendo y entendiendo de que este patrón se repite en todas las demás dispensaciones. De 1989 al 11 de septiembre, encontramos que el año 1989 es Boston, luego el año 91 es Concord y el año 96, que sería la formalización del mensaje, es Exeter. Esa marca, esa formalización del mensaje nos muestra o nos lleva a la prueba o nos da, por decirlo así, el material que sería la prueba para presentar el examen del 9/11 o el 11 de septiembre. Y al ver que hay una prueba, podemos distinguir de que allí también hay una puerta cerrada. Luego, esta puerta cerrada se repite por las demás. Oye, si tienen una pregunta, interrúmpanme, ¿sí? Ok. Ok. Luego, era importante ver que teníamos una puerta cerrada. No lo recuerdo por qué. Pero la muestra de Boston, Concord y Exeter se repite en las diferentes dispensaciones subsiguientes. Y esta línea la comparamos luego con la línea de la vida de Cristo, que poniendo paralelo 1989 con el año -4, trazamos la línea hasta llegar a paralelos al año 2019, que es en donde fue el bautizo de Cristo en el año 27. Y estos son 30 años exactamente. En esta línea de la vida de Cristo podemos compararlo con nuestra línea de los sacerdotes, en que vemos 40 días luego de lo que sería para nosotros 2019, pero para los discípulos sería después del año 27. No, perdón, esa sería la siguiente. Estoy hablando de la línea de la vida de Cristo, que serían lo que hizo Jesús después del bautizo, que fueron los 40 días en el desierto, y que él no tenía comida material para comer. Y que al final de este periodo llegó Satanás hasta allí, hasta Jesús, para tentarle. Y para nosotros sería importante mirar estas tentaciones, que son 3, y que la primera, a ver, yo no estoy pasando la... a ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok. Bueno, aquí está todo allí, la verdad. Ok, aquí voy por la de Jesús, y es que la primera
La primera tentación se refería a el pan, el pan convertido a partir de las piedras, que era lo que le decía Satanás a Jesús. Y pues bien sabemos que Jesús contestó con la Biblia, pero no entró en tentación, y que para nosotros significaría que sería convertir la comida de los gentiles o los netineos en comida para nosotros los sacerdotes. Y, em, y al ver que después de que Jesús fue tentado en estas 3 tentaciones, al final de ese suceso, descendió del cielo ángeles y le atendían y le llevaron el pan que él necesitaba para vivir. Que sería se podría hacer la aplicación a nuestra dispensación, en que en este tiempo, después de Rafia del 2019, no tenemos nuevo mensaje, porque el pan significa también un mensaje, sí, bueno, un mensaje. No tenemos un nuevo mensaje. Y que tendríamos, o sea, y que también el mensaje que es para los netineos no es el mismo mensaje para nosotros. Que yo me supongo que tenemos que entenderlo, mensaje para ellos, pero que no es un mensaje para nosotros como sacerdotes. Y entonces es cuando entra de importancia abrir otra línea para ver más detalles acerca de nuestra dispensación, que sería abrir y trazar la línea del fin del antiguo Israel, que va también, sí, que va también del año -4 y se traza hasta llegar, y lo ponemos paralelo, pero ahora me doy cuenta que hay cosas que tengo que aclarar para mí misma, pero cuando trazamos la línea del fin del antiguo Israel, ponemos la crucifixión de Jesús paralelo al bautizo y paralelo al año 2019, para poder hacer aplicaciones a nuestra dispensación. Luego de que Jesús fue crucificado, Él resucitó y pasó 40 días con los discípulos. En ese periodo de 40 días con los discípulos, Él no les dio un nuevo mensaje. Y ahí concuerda con lo que hemos aprendido de la línea de la vida de Cristo, que decía que no había recibido, Jesús no tenía un nuevo mensaje, sino que luego de la tentación y del periodo de 40 días en el desierto fueron que los ángeles le trajeron pan. Entonces, de aquí, después de la cruz, vemos que Jesús les enseñó, o mejor dicho, les reenseñó lo que ya ellos sabían. Y ahí viene a cotación lo que dijo la hermana Tess en alguna vez, que me parece que no hace mucho tiempo, ella dijo que no teníamos un nuevo mensaje, que los discípulos tuvieron que
reaprender, o Jesús estuvo con ellos 40 días para reenseñarles lo que ellos ya habían escuchado de él con anterioridad. Y cuando llevamos estas dos cosas a nuestra dispensación, ya podemos entender que no tenemos un nuevo mensaje, pero que tenemos que aprender a, bueno, en realidad tenemos que desaprender lo que habíamos entendido mal con anterioridad. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que los discípulos, en los 40 días que Jesús estuvo con ellos, ellos tuvieron que entender las parábolas y entender entender el mensaje que Jesús le había dado de la naturaleza del reino. Porque como bien sabemos, antes de la crucifixión ellos estaban peleando y ellos querían la supremacía terrenal. Pero fue después del gran chasco que ellos sufrieron, después de la muerte de Jesús, que ellos tal vez tenían la disposición de entender la naturaleza del reino. Y pienso que eso es lo que nosotros tenemos que entender ahora. Por eso me supongo que el Señor es que ha permitido y lo ha diseñado de esta manera, que nosotros tengamos ahora como sacerdotes un tiempo de lo que se podría llamar el tiempo de angustia de Jacob, para que nosotros revisemos en nuestro corazón y en nuestra mente si realmente si realmente hemos entendido el mensaje que recibimos en el 2018 a partir del 3 de octubre, me parece que fue, de la hermana Tess en el mensaje del clamor de medianoche. Y de eso hablamos el fin de semana pasado, que nuestra prueba es una prueba que se trata de la igualdad, de aplicar la regla de oro que está en Mateo 7:10, en Mateo 7:12, que habla de hacer lo mismo con los demás que queremos que hagan con nosotros. Y esa es yo creo que la palabra igualdad, ¿cómo se dice? Es como que agrupa los 4 tópicos de nuestra prueba, que son, si alguien me los puede decir. Racismo, sexismo, ¿Sí? Homofobia, Sí, muy bien. Me falta una. nacionalismo. Sí, muy bien, muy bien. Esas 4 pruebas son las pruebas que, bueno, alguien me corrija si no lo entiendo bien, pero esas son las 4 pruebas que nosotros primero como sacerdotes tenemos que pasar y que luego los levitas y luego los netineos tienen que pasar. Entonces, si nosotros vamos a enseñarle a ellos, nosotros primero tenemos que pasar estas pruebas para poderles enseñar a ellos. Y primero tenemos que entender la naturaleza del reino para poderles enseñar a ellos la naturaleza del reino. No podemos enseñar lo que nosotros mismos no sabemos. Así que por eso es ahora el tiempo de nosotros buscar dentro de nosotros mismos si nosotros entendemos esto realmente. El fin de semana pasado para mí personalmente fue muy importante porque me di cuenta que, bueno, yo soy de Venezuela, crecí una sociedad bastante sexista,
también hay racismo. Se hace, ¿cómo se dice? La distinción de clases y también hay nacionalismo y homofobia también hay. Y me daba cuenta de que mi niñez y mi juventud fue impregnada por ese medio en el que crecí. Y para mí fue de mucha ayuda haber estudiado este asunto porque me daba cuenta de que, mm, de que es como que el Señor nos tiene que sacar todos esos tumores malignos que tenemos dentro de nuestro ser, que de alguna manera mal aprendimos. Y Él como cirujano es el único que puede quitarnos todo eso. Y que necesitamos hacerlo para poder ser salvos, para poder pertenecer a para poder entender la naturaleza del reino y poder ser realmente como Jesús y poder tener la empatía que debemos tener para nosotros como sacerdotes, poderle llevarle este maravilloso mensaje a nuestros hermanos los levitas y a nuestros hermanos los netineos, porque son también nuestros hermanos. Es un pueblo de Dios que está allá afuera en el mundo. Y para poder llevarles ese mensaje, tenemos que vivir en nosotros mismos la igualdad del reino de los cielos. Entonces, por eso era importante también aclarar qué tipo de pruebas es la prueba que nosotros tendremos. A la final, no recordé, por mucho que quise recordar, no pude recordar porque en cada uno de los hitos que miramos, en el de 1989, el 2001, el 2014 y el 2019, no hay como tal una prueba moral, porque la prueba es profética. Y es que supongo que significa que, y por favor, corríjanme y si no es así, pero es que la prueba profética lleva a una correcta, a poder pasar correctamente la prueba moral. Y también hablamos, entre otras cosas, que no lo puse en los escritos, que la línea de la verdad va muy junta a la línea de la mentira, hasta que llega un momento en que se separan y van en completa dirección opuesta. Y es por eso, em, bueno, estas son mis palabras, porque creo que es por eso que tenemos que estudiar estos mensajes y hay que orar y pedirle al Señor que siga trabajando en nosotros para que a través de nuestras vivencias, de nuestros estudios, porque es que, a ver si me puedo explicar bien, si tienen alguna pregunta, por favor, díganlo. Si nosotros ponemos en oración nuestra entera vida, todo lo que nosotros vivimos, nosotros no tenemos solo que aprender por estudiar estas líneas, que claro, es importante, pero yo, por ejemplo, estoy todo el tiempo tratando de sacar el mayor tiempo posible para estudiar esto, pero también tengo que hacer el trabajo del jardín, el trabajo de la casa y las cosas que me tocan hacer. Y si ponemos en las manos del Señor el que Él también nos enseñe en lo otro, las cosas que tenemos que entender, así por lo menos yo lo entiendo,
Entonces es como que el Señor nos da el equilibrio que necesitamos para, para no ser lo que antes éramos, porque antes éramos judíos o fariseos o conservadores y ahora tenemos que llegar a hacer el equilibrio entre ser conservadores y ser liberales, porque las dos tienen que estar en equilibrio. Y eso fue una de las otras cosas que hablamos el fin de semana, pero que no le pude poner en las notas. Ahora ¿ya se me acabó el tiempo? ¿O qué creen? No, entonces tiene todavía hasta y media por lo menos. Ok, chévere. Puede ser un poquito más. Chévere, Usted todavía empezó tenemos 40. otra cosa. Ah, perdón. Usted empezó más o menos 45, ¿no? Ay, yo no sé. Sí, eso le digo nomás. Puede Ok. continuar hasta y media o 40. Ok, bueno, hay otra cosa que se me olvidó compartir y es que en la tentación de Jesús no se trataba solamente del pan, sino que como sabemos eran 3 tentaciones. Era la primera, la que tiene que ver con el pan, que ya la expliqué. La segunda, la que tiene que ver con así dice el Señor, que se refiere a qué fuente de información tenemos o creemos y si crees o no en teorías conspirativas. Entre las notas puse algo que me llamó la atención, pero quería que, bueno, la verdad es que me di cuenta que cuando lo estaba mirando necesito saber mejor cómo cómo se estudia la escritura por medio de la metodología. Es que es como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Me he dado cuenta que no entiendo bien la escritura y por eso ahora lo hago con mucho, o sea, con más cuidado. Había otra cosa que quería decir de la así dice el Señor. Bueno, me daba cuenta que am, me daba cuenta que en el versículo, allí les puse Mateo 24, perdón, Mateo 4, 5 a 7. En el 5, Satanás le lleva al escenario que él quería poner a Jesús. En el versículo 6, él le cita la Biblia, pero tergiversándola, que em, sería comparable a, a poner teorías conspirativas y en el versículo 7 Jesús le contesta con la escritura, pero entendida correctamente. Y yo me imagino que esto está bien, pero por favor, si hay algo que no está bien, por favor, me lo corrigen, ¿sí? Y luego, la tercera tentación se trata de la adoración, la verdadera adoración, que son los 6 últimos mandamientos, em, es decir, practicarlo, adorar a Dios a través del prójimo y asimismo poner, o sea, esto es poner en práctica Primera de Juan 4, 20 y 21 que dice que, no recuerdo qué es lo que dice, pero ¿alguien lo puede leer, por favor? ¿Cuál era la cita? Primera de Juan 4, 20 y 21.
Leo. Uno Sí, dice, por favor. perdón, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ok, aquí viene un principio que el hermano Parmenda nos ha estado, ¿cómo se dice? Lo ha estado enfatizando, y es que si no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Y es que podemos entender las cosas espirituales a través de las cosas naturales. Y si nosotros amamos a nuestros prójimos, entonces podemos entender mejor el reino de los cielos. Y creo que eso fue todo lo que hablamos, pero creo que otra cosa que hablamos es que el rey del sur distrae al rey del norte para que el rey del norte no nos haga daño al pueblo de Dios. Y a ver, déjenme ver qué otra cosa conversamos. Sí, hay unas cosas que no pude poner o no alcancé a poner en las notas. O sí puse esto. Esto se llama en inglés, se llama affirmative action. Y esto se llama en español discriminación positiva. A ver, les voy a bajar un poquito más esto porque no sé, que se me olvida. Como que lo subí mucho. No, sí, aquí está. Y, ok. Bueno, a ver, les voy a leer aquí porque esto fue precisamente lo que hablamos. Es como la introducción. Vale resaltar que cuando alguien ha estado en esclavitud toda su vida y de repente le dices, eres libre, al principio esa persona no sabe qué hacer, no sabe cómo manejar esa situación. Por esta razón y para que los que han estado en mejor posición que las minorías todos estos años, se creó lo que se llama affirmative action o discriminación positiva. A ver, lo voy a intentar. ¿O sabe alguien qué es discriminación positiva? sí, por ejemplo, acá en Uruguay se ha ejercido en algunos ámbitos, por ejemplo, para las contrataciones en entes públicos, se ha puesto una cuota para discapacitados o personas con capacidades diferentes, también para mujeres, también para afrodescendientes, para que entonces por lo menos de esa manera estén representados todos los sustratos de la ciudad. Perdona, no escuché si tenías una cifra, porque tengo entendido de que ponen una cifra de qué cantidad de personas o qué porcentaje de personas deben trabajar en el sitio. No, eso no lo recuerdo porque no sé si es una cosa fija o es dependiendo de cada entidad que adopta un porcentaje. No
no sé si es algo fijo o es independiente de cada entidad. Ok, muchas gracias. Yo tengo entendido que es que se hacen leyes para que en las empresas se pueda acostumbrar la gente, tanto las minorías, a participar en, en lo que es su derecho de poder trabajar y poder, bueno, ya sabemos los 3 principios que son de todas las personas. De eso también hablamos el fin de semana. Y es que el principio de la acción positiva o discriminación positiva es que las minorías siempre, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, no sé si lo entendieron bien con la explicación que dio nuestra hermana. ¿Lo han entendido? Es darle participación a las minorías en las empresas. Ajá, sí. Y con la finalidad de que la gente se acostumbre, ¿no? Tanto las minorías como las mayorías, ¿no? Y llega un momento en que ya al acostumbrarse, ya no es necesaria más esa acción a través de leyes, a través de porcentajes estipulados de manera fija a través de la ley, sino que, ya están, como por decirlo así, me supongo que lo entiendo bien, que entonces ya no es necesaria esas leyes y pueden quitarlas. En el caso de la comunidad LGBTQ, no lo sé qué tal están las leyes. Sí, acá Bueno, ya también, me olvidé de mencionarlo, pero también está incluido. bueno, muchas gracias. Otra de las cosas que hablamos el fin de semana fue que los conservadores es como si estuviéramos, es como, creo que voy a intentar quitar esto y hacer una... voy a intentar con el whiteboard. A ver, aquí tenemos una carretera. A los lados de la carretera hay 2 zanjas. Aquí están los liberales. Y aquí están los conservadores. Nosotros antes estábamos en la parte de los conservadores. Y ahora nos vamos hacia los liberales, pero lo ideal es que estemos en el medio. ¿Verdad? Y les voy a decir en mis propias palabras algo que escuché de una clase que es la última clase que se bajaron en YouTube de la hermana Tess, que dice
que nosotros no somos, o sea, lo digo en mis propias palabras, pero la idea o el pensamiento es el siguiente. No estamos ni de un lado ni del otro, sino que somos un reino independiente, es decir, somos del reino de los cielos. Todos nosotros somos embajadores y como embajadores no nos podemos comportar como los liberales, pero tampoco como los conservadores, porque somos del reino de los cielos. Y si somos del reino de los cielos, entonces debemos representar al que es nuestro jefe, que es Jesús. Y bueno, ya les digo que es en mis propias palabras, pero me gustó mucho el comentario que hizo la hermana Tess, porque el hecho de que alguien no esté pensando de la misma manera que nosotros no significa que le vamos a tratar mal, no significa que vamos a hablarles, bueno, ella citaba o comentaba la cita de lo que dijo alguna vez Hillary Clinton cuando estaba en la campaña electoral del 2016. Ella dijo alguna vez que los que estaban, o sea, por lo menos así creo que se refería a ella, es que son deplorables los que estaban con Trump. Y la palabra deplorable es alguien que es denigrante. Y, y ella decía que ella ve ahí su fallo en Hillary Clinton. Y hacía hincapié la hermana Tess que no pertenecemos ni al grupo que va con Clinton ni al grupo que va con Trump o tenemos que referirnos a ellos de manera denigrante, sino que, vuelvo a decirlo, como embajadores de Jesús, tenemos que hacer las cosas con respeto y no tratar mal a nadie porque tenga una opinión diferente a la nuestra. Porque, bueno, de eso se trata el reino de los cielos. Y yo creo que con esto hay algunas otras citas que tengo aquí escritas que las consideramos en la clase, pero no las pude escribir en el resumen. Si quieres se las pongo al final del resumen y en el transcurso de la tarde se las paso por el WhatsApp para que se la mire. El otro ejemplo que daba la hermana Tamina era que tenemos 2 tablas de la ley. Estas son los 4 mandamientos de Dios. Y aquí están los 6. Los liberales llevan, esto creo que me va a costar un poquito, pero pongo la inicial nada más. Conservadores serían, los conservadores serían los que guardan solo los 4 primeros mandamientos y los liberales los últimos 6 mandamientos. Y bueno, así hacía también viene ¿cómo se llama? El ejemplo de esto, que estamos en el medio.
es decir, equilibrados. Hay una cita que se las voy a dar y con eso creo que termino, ¿vale? Está en R. Oh, eso se supone que es una H. Está en RH, 18 de junio. Ay, pero antes lo había hecho. Text, aquí. Lo voy a poner aquí arriba. RH. RH, que es Review en Herald, del 18 de junio. Está con mayúsculas. No. Oh, sí, ya voy. ¿18? Ahora sí viene la... ¿Cómo? 18 de junio de 1895. Párrafo 2. Y yo les hago el comentario porque no lo traduje al español. Ese está solo en inglés. Pero es el que habla de que Dios hizo al hombre como siendo la contraparte de Dios, que el hombre es la contraparte de Dios y que Satanás es hizo que el hombre fuera, en vez de ser la contraparte de Dios, fuera la contraparte de él mismo. Contraparte lo pusimos como que podía traducirse como duplicado. Y al decir que es duplicado, entonces significa que esto tiene, y es a lo que iba, esto tiene una aplicación para la relación matrimonial, que el hombre y la mujer uno son el duplicado del otro, o sea, no sé si me explico. Que quiere decir que los dos son iguales, porque si son duplicados, uno no es menor que el otro, sino los dos están al mismo nivel. Y bueno, con eso quería terminar porque esta última cita me pareció muy bonita. Y bueno, si quieren terminar con una oración.